Bueno, arrancando un poco con el material de alimento, nosotros realizamos el trabajo en la unidad de ovino de la estación experimental en La Estanzuela, ubicada en el kilómetro 11 de la ruta 50 del departamento de Colonia. El periodo de trabajo fue desde junio que se arrancó el tratamiento hasta septiembre con el fin de la aparición. Los animales que utilizamos para este trabajo fueron 114 ovejas de raza ideal adulta y 7 carneros fin y diente derecho para encarnerar. Luego tenemos un poco del manejo que se le realizó a la majada, donde el 18 de marzo se le dio la primera dosis de prostaglandina, a los 10 días, el 28 de marzo, se le dio la segunda dosis para sincronizar toda la majada. El 11 de abril se le realiza la encarnerada con el 6% desde 6 días al 6% de la majada con carnero finish. Fue del 11 de abril al 17 de abril. Luego el 19 de mayo se le realizó una ecografía rectal para detectar carga fetal y luego se inició el tratamiento. Lo primero que hicimos fue agrupar la oveja. También se hizo el 8 de agosto una segunda ecografía abdominal para detectar si no había habido muerte fetal. Bueno, un poquito de tratamiento nutricional que se le hizo a la oveja. De las 114 sabemos que 75 estaban gestando único y 39 mellizos. Las ovejas fueron divididas de acuerdo a la carga fetal y el tratamiento que se le otorgó. M100 llamamos ovejas melliceras al 100% de los requerimientos, se les cubrió el 100%. Melliceras cubriendo el 60% de los requerimientos, igual que únicas, 100% de los requerimientos y únicas 60%. Luego le vamos a hablar un poco del manejo sanitario. El manejo sanitario antes de que la oveja entre en el tratamiento se le realizó farmacia con métodos objetivos para detectar carga parasitaria. Se hace mirándole la anemia del ojo de la oveja. Teníamos una escala de 1 al 5, la cual en invierno solo había que dosificar las ovejas 4 y 5 y en verano 3, 4 y 5. También el 8 de agosto se vacunó contra Clostridium un mes antes de la aparición. Después del peso vivo, también realizábamos pesadas cada 15 días. Se hizo condición corporal con una escala de Russell que va del 0 al 5. Bueno, las pesadas se dan cada 15 días y siempre en ayuno. Ahí tenemos un poco de las pesadas, la ganancia que tuvieron durante todo el tratamiento, pero después sacando peso de cordero más las membranas, pudimos obtener un dato muy importante, el cual las ovejas que estaban alimentadas al 60% no habían ganado peso, sino que habían perdido. Bueno, un poquito del consumo, como seguí ahora. El consumo se ofertó colectivamente. Las ovejas estaban separadas por malla eléctrica a cada tratamiento. Tenían un 30 metros cuadrados por oveja. Tenían un 30 centímetros de comedero por oveja. La dieta se modificaba en cada pesada. Y bueno, el agua era de Libitum, fresca, limpia y ofrecida diariamente. Esta tabla es la tabla que se realizó durante todo el tratamiento, la tabla de las dietas. Se puede ver los tratamientos diferenciados arriba. El periodo de acostumbramiento, que fue de 8 días. Se puede ver que la ración aumentaba y se disminuía el fardo. El fardo salió más que nada por el tema de la acidosis, para no provocar acidosis. El día 9 al día 67 del tratamiento, la oveja ya entraba en la fase que se le aplicaba los requerimientos que utilizaban el 100% y el 60%. Y bueno, el fin del tratamiento fue el día 68-88, que se modificó la dieta y se le ofreció el 100% de requerimientos para cubrir la gestación. Los últimos 10 días de gestación se le sacó la ración y se les dio pastoreo 6 horas diarias más 200 gramos de cebada por día. Quiero aclarar que la ración se daba de mañana y de tarde, 2 veces al día. Bueno, otra cosa que del tema de las muertes de ovejas durante el tratamiento, tuvimos preparto y posparto. El preparto del 27 de agosto se nos presentó un temporal de viento y lluvia, en la cual se murieron 10 ovejas de lotes restringidos, lotes del 60%. Y posparto se murieron 10, posparto se murieron 2, también de lotes restringidos. Bueno, luego
Luego tuvimos el 17 de agosto la esquila preparto, la cual se hizo con un peine R13, dejando 1 centímetro de remanente de banana. Luego de la esquilada la bañamos con un baño de absorción, manguereándola para, en el caso de, era para cubrir de lo temporal, no muchos resultados, pero lo hicimos. Después, una de las ventajas más importantes de la esquila preparto es que al esquilar la oveja, si sufrió una restricción en la gestación, la lana puede ser de baja calidad y afectar a largo mecho. Entonces, esquilando ahí, podríamos disminuir la calidad de la lana y va a ser menos lo que venga a salir. También las ovejas van a llegar al parto con una ubre limpia, despolada, deshojada, la cual va a ser una ventaja tanto para el cordero como para la oveja. Después, del 9 de septiembre al 21 de septiembre, realizamos el periodo de parición. Durante el periodo de parición hacíamos la duración del parto, el comportamiento de los corderos, la cantidad de calostro y la calidad y el volumen de la ubre, la característica de la placenta, el peso vivo de los corderos de nacimiento, las medidas morfométricas, otros registros de manejo, la mortalidad y causa de muerte de los corderos y una perfecta análisis de información. Como vemos en la primera imagen allí, ahí controlábamos la duración del parto. Quiero aclarar que las ovejas estaban durante el día, estaban sueltas en una vena y se realizaba cada 15 minutos, se iban realizando para no perder parto, y a la noche las encerraba con una manga con un fardo y agua. Las parideras parían en parideras individuales, bajo techo de paridera, y se encerraban en las parideras cuando la oveja ya estaba con síntomas de aparición o la bolsa afuera. La duración del parto se medía desde la aparición de cualquier estructura ósea hasta la expulsión total del feto. En caso de que eso no se cumpliera en una hora, el parto se asistía y se registraba que era un parto asistido. Bueno, en las siguientes imágenes, como se puede ver, acá se mide el comportamiento del cordero. Luego de expulsado el cordero, se tomaba la primera hora de vida, se registraba el tiempo que demoraba en pararse el cordero, el tiempo que se paraba, el tiempo que intentaba mamar y el tiempo que arrancaba a mamar. Luego de arrancar a mamar se llevaba un registro de los minutos que estaba mamando la oveja, eso se notaba toda una planilla. También a los corderos se le hacía el primer cordero, en caso del mellizo, se le hacía un punto en la nuca para no confundir al momento de llevar el comportamiento. Después, en cuanto a la calidad de calostro, luego de terminar con el comportamiento del cordero, se le inyectaba 1 centímetro de oxitocina dentro muscular a la oveja, se esperaba 1 minuto, en ese minuto medíamos el ubre, largo por ancho, se ordeñaba cabe aclarar que el cordero solamente puede mamar una teta, en caso de único mellizo, para los dos. En el ordeñe, la teta no mamada se ordeñaba, se secaba, se recolectaba en una jarra, se miraba el calostro, se miraba la viscosidad, el color, se pesaba el calostro, se sacaba una muestra representativa y se llevaba registro del calostro por el número de la oveja. Después del tema de las placentas, se recolectaba todas las placentas. En caso de ser ovejas que hayan parido mellizo, llegaban a usar hasta 2 placentas. Se recolectaba, se guardaba en una bolsa de nylon, se le identificaba con el número de caravana, se llevaba, se pesaba la placenta, se cortaba cotiledones, se contaba cotiledones y se pesaba cotiledones. Después seguimos con el peso del cordero, que se hacía a las pocas horas de vida, también después de la hora, a las 2 horas más o menos, se pesaban los corderos al nacimiento, el cual lo tuvimos los datos de las únicas 100, que pesaban 4.800, las únicas 60, que pesaban 4.500, las mellizas 100, que pesaban 3.600, y las mellizas 60, 3.500. Después del pesado, también se le medía la medición morfométrica, la cual le medíamos la circunferencia de la cabeza, que era por detrás del ojo, por delante de la oreja, toda la circunferencia de la cabeza. Le medíamos el largo del cuello, que iba desde la nuca a las cruces, el largo del cordero, que iba desde las cruces a la cola, la circunferencia del cuello anterior, que era el cuello contra la cabeza, la circunferencia del cuello posterior, que era contra el cuerpo, la circunferencia del tórax, que iba por detrás de la paleta, el ancho del pecho y la altura de la espalda.
También se llevaban otro registro, como era el sexo del cordero. Luego de nacido se carabañaba el cordero en la oreja derecha, se lo señalaba en la oreja izquierda, se ponía el número de la madre en el costillar izquierdo del cordero. En caso de ser mellizo se le hacía un punto a cada cordero. En el caso de los corderos machos, se le cortaba media cola, se los ligaba en este caso y se los castraba. Y en las hembras se cortaba con la tela. Bueno, luego tuvimos un registro de muertes también, en las cuales tuvimos 6 muertes de cordero. Las muertes fueron prenatales y postnatales hasta 50 días de nacido. Tuvimos 6 corderos muertos en toda la aparición, fue 1 prenatal y 5 postnatales, los cuales los factores fueron por factores climáticos, por inanición y la malformación del feto. Los corderos muertos se analizaron todos por la plataforma de la animal de INCA. Esta era la planilla que usábamos en el campo. Identificábamos con el número de la oveja, después poníamos si era el cordero 1 o 2 en caso de que sea mellizo, porque para cada cordero se llevaba una planilla, la fecha del parto, si era asistido o era normal el parto, y después teníamos la aparición de las manos o de cualquier estructura ósea, se ponía la hora, después se ponía la hora de cuando el cordero era expulsado, después de que paría se llevaba los minutos, hasta que se intentaba parar, hasta que se paraba, hasta que intentaba mamar y hasta que mamaba. En estos cuadritos acá, cada 10 segundos que iba mamando el cordero, le íbamos haciendo una rayita para saber cuánto tiempo mamaba. Después la producción de calostro se llevaba las medidas de la ubre, el peso del calostro, el color del calostro y la viscosidad. Y en el cuadrito que está ahí le hacíamos el ticket de cuando sacábamos la muestra. Después las características del cordero, que son las medidas morfométricas, como dije recién, el sexo, el peso y el número. Y a la placenta lo mismo. Llevábamos todo el registro, el peso de la placenta, el número de cotiledones, el peso de los cotiledones. En caso de que sean 2 placentas, se ponían las 2 placentas por separado. La muerte de los corderos se llevaba registrada también, la hora, la muerte, y los gramos, y por qué había muerto. Bueno, y ya entrando en el tema de los resultados, las medidas morfométricas lo que nos dicen que se encuentran diferencia entre el cordero de único y cordero mellizo. Pero si vamos a la variación del peso vivo de los corderos con las medidas morfométricas, notamos que el peso es proporcional a las medidas morfométricas, no se encuentran diferencias. Después hablamos un poco de los requerimientos de calostro al parto. Bueno, teníamos que las producciones de calostro eran promedios de esos por tratamiento. Y los requerimientos de los corderos, ya sea 1 o 2 en caso de los mellizos, eran los de más allá. Y pudimos obtener que las melliceras 60 no le cubrieron los requerimientos al cordero, lo cual tuvimos que amamantarlo con mamadera y calostro de vaca, o a veces cuando leñábamos un salgado de oveja, amamantábamos con calostro de oveja. El resultado fue el peso de las placentas y cotiledones y el número de los cotiledones, calculando la eficiencia placentaria y la eficiencia glandular. Lo que se puede ver en la eficiencia placentaria, mejor dicho, se dice que la eficiencia glandular es mucho mejor resultado al momento que la eficiencia placentaria. Porque la eficiencia placentaria lo que tenemos es tejido sostén y tejido glandular, y solamente la eficiencia glandular son los cotiledones por donde se alimenta el cordero. Como consideraciones finales, tenemos que las ovejas sometidas, tanto únicas como melliceras, son más vulnerables a los temporales y pueden morir fácilmente cuando no fueron alimentadas correctamente durante la gestación media. En nuestro experimento murió el 20% de las mismas en el temporal del fin de semana del 27 de agosto, como lo puede. De las ovejas que se salvaron, melliceras sometidas, no produjeron el suficiente calostro para cubrir los requerimientos del cordero. Bueno, el vigor de los corderos no se vio afectado por la subnutrición durante la gestación, ya que las ovejas fueron realimentadas en el último mes, que se puede decir que toda esa alimentación fue destinada para el cordero y nada para la madre. El peso vivo de los corderos es uno de los indicadores más exactos del vigor. Corderos chicos muy grandes pueden tener problemas de vigor, pero corderos nacidos con el peso adecuado no deberían tenerlo, al menos que hayan sufrido una distosia al parto. Bueno, y queremos agradecer en primer lugar a toda nuestra familia por el apoyo otorgado.
a la doctora José Banchero por darnos la oportunidad y confiar en nosotros para realizar el trabajo, a Línea La Estancera por brindarnos la instalación y sus comodidades, al personal de la unidad de ovino, a Damián González, a Alberto García, a Victoria Martirena y a Yolanda Brusco por toda la ayuda que nos dieron durante las apariciones y durante todo el tratamiento también, a Salvador, a Carolina por las correcciones y a todos los compañeros y al personal de la Carolina que de otra manera nos ayudaron siempre para poder lograr esto. Muy bien. El trabajo se hizo durante el 2015. No, 2015. durante el 2016. 2016, pues no aparece el año. En No junio, pasa nada, digo. en junio del Pero, 2016 se arrancó. o sea, cuando dice agosto 2016, Acá septiembre, claro, pero en la línea de tiempo con eso. acá en método y en la parte cuando presentan acá el trabajo escrito, método, y eso, aparecen todas las fechas con precisión, los días y todo. Acá en la tabla. 18 del 3, 16. Capaz que está la gráfica es acá. Sí, sí, seguro. Sí. claro. ¿Sí? Pero digo que convendría que cuando ponen siempre una fecha, la acompañen para próximas veces, la acompañen con el año, porque así, pero realmente, o sea, quiero valorar el esfuerzo y el trabajo escrito porque está muy bien hecho y muy buena la presentación. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta? Quisiera que comentara, no sé si el tema de la oveja muerta, qué condición tenían de agarró temporal y de que la mayoría de qué tratamiento. De tratamiento eran todas ovejas restringidas.